que podamos llegar hasta la política contemporánea. Bien, estamos bastante cerca realmente. La carta Rostov. Prácticamente le dice en la primera parte de la carta, te envía una serie de instrucciones, ¿verdad? Para que la siga al pie de letra. Básicamente lo que le va a pedir en la carta es que aproveche la situación política de Honduras, que aproveche unos gobernantes que son fáciles de comprar, que aproveche el hecho de que la gente prácticamente está avasallada y que realmente no tienen ese espíritu de soberanía y por lo cual con cualquier regalito o incluso con una simple cerveza, ¿verdad? Ya prácticamente pueden lograr cualquier cometido con ellos, que aproveche a hacer contratos prácticamente fuertes para que sirvan a la empresa, de tal manera que, y lo ejemplifica así, para que de tal manera solamente el viento sople nuestras velas y las aguas solamente sean partidas por nuestras quillas. Es decir, hace una referencia como que la empresa es un barco que navega por aguas, ¿verdad? Como la política hondureña, y aprovechar pues estas circunstancias del individualismo también de los ciudadanos, del egoísmo que tienen algunos, del acaparamiento que tienen algunos. Veamos un poquito cómo le da estas instrucciones a Luis Melara, licenciado de San Pedro Sula. Le pide primero adquirir muchos territorios, para que nuestros grandes sacrificios y nuestras cuantiosas inversiones no hayan sido hechas en vano. Debemos adquirir y apoderarnos de tantos territorios de la nación como de particulares y de toda la riqueza que nos permita nuestra capacidad adquisitiva y nuestro poder de absorción. Y esta es la manera como realmente van logrando estos contratos, ¿verdad? Los contratos que intenta conseguir con Honduras y con toda América prácticamente central serán, ¿verdad? Contratos que beneficien grandemente, que sus ganancias sean extremadamente grandes. Y para ello, pues, requiere que Luis Merara se encargue de hacer contratos con el gobierno que sean prácticamente implacables. Le pide que hay que garantizar el desenvolvimiento y desarrollo agrícola, ¿verdad? En este caso, básicamente conseguir la mayor cantidad de campos para poder explotar, ¿verdad? Con los cultivos y cualquier tierra que se parezca apetecible, pues hay que garantizar el poder conseguir estos territorios. Básicamente lo que le pide, incrementar el poder económico y también la adquisición de territorios. Por otro lado, le pide conseguir contratos implacables. Le dice, debemos obtener contratos implacables de tal naturaleza que nadie pueda sustentar competencia ni en el futuro lejano, a fin de que cualquier otra empresa que se estableciere no pudiera desarrollarse, tenga nuestro control y se adopte a nuestros principios establecidos. Básicamente está pidiéndole un monopolio, que ninguna otra empresa tenga oportunidad. De hecho, para aquel momento, una de las empresas más fuertes, que se podría decir, que intentaba hacer en la competencia, era una empresa llamada la empresa Google, ¿verdad? Y le pide que en el gobierno, que desde el gobierno de Luis Bogarán prácticamente han intentado impedir que esta empresa se establezca en este territorio, ¿verdad? Le pide también obtener todo tipo de concesión y exoneración, y lo van a conseguir. Debemos obtener concesiones, privilegios, franquicias, abrogación de impuestos aduaneros, y de hecho lo logran conseguir. Exoneración de toda carga pública, de gravámenes y de todos aquellos impuestos y obligaciones que mermen nuestras utilidades y de nuestros asociados. Debemos erigirnos en una situación privilegiada a fin de imponer nuestra filosofía comercial y nuestra defensa económica. Qué manera de poder hacer política económica, ¿verdad? De lograr que prácticamente nos dejen entrar, poder explotar prácticamente territorio, poder hacer uso de la mano de obra, ¿verdad? Sin tener que pagarles los suficientes requisitos, ¿verdad? Empresariales y al final pues obtener la mayor ganancia, ¿verdad? Qué forma más interesante de competir la de estas empresas para este momento. Y tengamos en consideración que este tipo de contratos no se han detenido, o sea que hasta el día de hoy seguimos viendo todavía empresas que vienen y se van tranquilamente sin tener que pagar ningún tipo de indemnización a sus obreros. Ya pasó ahí por la época de, ¿qué fue? Creo que fue para la época del golpe de Estado, que una empresa de San Pedro Sula se fue y dejó cerca de 50.000 obreros de este país sin derechos laborales. Fue una maquila, creo que cerró sus operaciones y se fue y no pagó ningún tipo de los cesantía, preaviso y todo lo que hay que pagar a los ciudadanos, ¿verdad? ¿Y cómo se logran ir sin tener que pagar con estos derechos laborales? Porque prácticamente los negocios también son torcidos, ¿verdad? Y esa es la manera como hacen y deshacen en este país. Le pide cultivar la imaginación y vicios del pueblo avasallado. Prácticamente le dice que el pueblo hondureño, bueno, el pueblo latinoamericano en realidad, eh, son fáciles de comprar, ¿verdad? Hay que cultivar esta imaginación de estos pueblos avasallados y atraerlos a la idea de nuestro engrandecimiento
y de manera general a políticos y mandones que debemos utilizar. La observación y estudio cuidadoso nos permite asegurar que este pueblo, envilecido por el alcohol con unas cuantas cervecitas, es asimilable para lo que se le necesita. Y así también como los políticos aprendieron de la manera, porque hoy en día son las clases políticas las que se aprovecha de esa forma de manipular al pueblo, ¿verdad? Como se enseña prácticamente en temas de política, pan y circo, desde la época romana hasta nuestros días, ¿verdad? A puro show y a puros regalitos, ¿verdad? Sin darle obviamente las oportunidades al pueblo. Y básicamente dice, es nuestro interés preocuparnos porque se dobleguen a nuestra voluntad. Esta clase privilegiada, o sea, los políticos, pues, que necesitaremos a nuestro beneficio exclusivo. Generalmente, estos como aquellos no tienen convicción. O sea, la gente del pueblo y los políticos no tienen convicción, ¿verdad? Ni carácter, y menos patriotismo. Así es como nos veía, como nos miraba este lugarteniente de la United. Y solo hacían cargos y dignidades. Cada vez en ellos nosotros se los haríamos hacer más apetitosos. Esta es la manera como compran de repente diputados hoy en día incluso. O sea, hay que extrapolar un poquito el contenido de esta carta porque realmente este tipo de hacer política y de hacer negocios no se ha acabado en este país. Por eso seguimos sumidos en el subdesarrollo. Por los negocios de estos caudillos, como les va a llamar Ramón Villada Morales. Quitar el derecho de actuar por iniciativa propia. Estos hombres no deben actuar por su propia iniciativa, deben actuar en el sentido de los factores determinantes y a nuestro control inmediato. ¿Verdad? Prácticamente mantener siempre sometido al pueblo. Apartar a los amigos dentro del país. De alguna manera, voy a sintetizarlo, le dice, bueno, hay gente que normalmente es fácil de poder comprar y se tiran como que son amigos de uno, pero a esos hay que tenerlos por un tiempo, pero de poco a poco, ¿verdad? Hay que irlos apartando, hay que irlos alejando, porque son estos los que comúnmente más se mantienen apegados a uno, los que comúnmente pueden llegar a traicionarlo. Entonces, hay que separarlos un poquito, ¿verdad? Sin que se sientan así como desplazados, sino que les vamos a dar de repente algunas cosillas de regalitos ahí para que no se sientan ofendidos. De esa era la manera como ellos también jugaban con los que les ayudaban a poder implementar este enclave en Honduras. Enseñar lemas alienantes sin generosidad. Básicamente le dice de que hay que mantener estas palabras y pensamientos básicas, ¿verdad? Como poderío, bienestar material, campos de trabajo, disciplina y método. Que eso sea lo que ande en la cabeza de la gente, que eso es lo que hace la empresa en Honduras, ¿verdad? Pero al final de cuentas hay que proceder, dice, con sutileza, no exponiéndonos a ninguna idea que nos señale o justifique nuestra pretensión dominadora. O sea que hay que dejar que sigan hablando en esos términos, aunque de repente no sean nuestros objetivos. Y si no, pues nos va a tocar que ser generosos, dice al final. Nos va a tocar que hacernos más modestos, quizás más sencillos, quizás más simpáticos y quizás hasta buenos. Imagínense qué dolor que le da a este empresario de que si no resulta el plan de poder dominar sin que se den cuenta, en el caso que se llegaran a dar cuenta, pues toca que hacerse el humilde, ¿verdad? Y esa es de la manera como logran jugar siempre. Aquí podemos ver algunas publicidades de esta empresa, ¿verdad? De la Cuyamel y de la United Fruit Company con la gran flota blanca de barcos que llegaban a toda América, ¿verdad? Cuba, Jamaica, Panamá, América Central, todo Sudamérica también. Pasaban por todo. De hecho, aquí en esta publicidad aparece todo el recorrido que hacían. Miren, ahí está, toda esa parte, ¿verdad? Todos esos lugares marcados son los lugares donde ellos andaban trayendo producto, piña, que fruta, que banano, ¿verdad? Que era lo que comúnmente exportaban. Prosiguiendo. Permítame un segundito. Ahí. Aquí otra publicidad. Prácticamente la Cuyamel y la United, bueno, la United específicamente, son los primeros en generar este tipo de publicidades. ¿Verdad? Traen ese tipo de marketing también a América Central. Antes las empresas no hacían todo esto. Cuando muchos ponían, se vende boticaria o hay boticaria o hay cervecería y nada de publicidades como estas. Ellos van a poner prácticamente el punto de partida de la publicidad de estos momentos. Hay que desgarrar la economía. Creo que entre todos los numerales que podemos seleccionar de la carta, es un poco larga, esta es la que más me llama la atención y por eso lo coloco también en rojo. La manera como, de manera, diríamos, maquiavélica, a ellos no les importa poder aprovechar el dolor de la gente con tal de conseguir su cometido. Miren lo que dice. Debemos producir un desgarramiento en la incipiente economía de este país para aumentar sus dificultades y se faciliten nuestros propósitos. Debemos prolongar su vida trágica, tormentosa y revolucionaria. Y se preguntarán de repente por qué. ¿Por qué estarían tan entusiasmados por provocar mayor dolor a este pueblo?
Bueno, hay un dicho que se hizo popular durante la Segunda Guerra Mundial, que cuando la tierra se llene de sangre, algo así, voy a parafrasearla porque no me la sé de memoria, pero de algo así dice, cuando la tierra se llene de sangre, se llena de sangre, compra terrenos. Es decir, que hay que aprovechar la angustia del pueblo, que de repente hay territorios que se van a quedar sin dueños durante las guerras civiles, enfrentamientos armados, ¿verdad? Y hay que aprovechar esos territorios para ir comprando barato los terrenos y ir adueñándose poco a poco de diferentes partes del país, que eso es lo que van a ir logrando. El viento solo debe soplar nuestras velas y en sus aguas humedecer nuestras quillas. Y al final se despide. Básicamente le dice que va a dar más instrucciones para evitar también que la empresa Google, ¿verdad? Se pueda colocar en el estado de Bográn. ¿Verdad? Vamos a forjarnos un plan bien estudiado para su desarrollo. Y al final firma Gilbert Roston. Entonces podemos notar, si este es el pensamiento de uno de los empresarios y el que está al frente obviamente de la United, ya podemos entender por qué entonces es que se dio el problema de la huelga bananera, ¿verdad? Porque estamos viendo a una comunidad de obreros, ¿verdad? Que está obviamente sometida ante un sistema empobrecedor y un sistema también, ¿verdad? Que ultrajaba, que así, le hacía la vida difícil al obrero. Largas horas extenuantes y un salario miserable. Y de eso es lo que realmente llegaron a sufrir los que van a después, más adelante, en el año 54, levantarse, ¿verdad? En reclamos al gobierno para que vigile lo que esta empresa hacía. Después, ahí por el año 1923, esta empresa se va a incorporar a las compañías de Delaware en Estados Unidos. Luego se afilia a diferentes filiales como la Corte Company, la Bluefields Company, empresa de transporte, la empresa azucarera Sula, que van a mantenerse como filiales de la misma United, ¿verdad? Y cuyo ingreso llegaría hasta los 3 millones de dólares para el año 1923, ¿verdad? Tremenda, tremenda ganancia, tremendo ingreso. Para aquel momento era dineral. Estamos hablando de una época en la cual el dólar valía mucho, ¿verdad? En este momento. Capaz de exportar 6 millones, 6.600 millones de tallas de plátano, ¿verdad? Para que tengan idea del nivel de exportación que recogían en toda Centroamérica hasta América del Sur. Después de las bananeras, pues hay otra empresa que también se beneficia de este tipo de política que deja y permite que lleguen obviamente a establecerse en el país, la Rosario y la San Juancito Mining Company. En cuanto a la Rosario, tuvo su casa principal en este edificio donde también después va a ser la embajada de Estados Unidos por una temporada, ¿verdad? Hoy en día está, creo que abandonada esa casa. Esta es la mina de Rosario, así es como está hoy en día, ¿verdad? De hecho, hoy en día pues es el Parque La Tigra, ¿verdad? Declarado Parque Nacional. Qué bueno que lo estén protegiendo porque ahí realmente sacaron bastante minerales. Estas son las concesiones que van a obtener la Rosario. Primero van a obtener 75 años de explotación de la mina San Juancito, obteniendo ganancias millonarias. ¿Y qué le dejaban al país? Nada más 20.000 pesos de aporte para poder construir la carretera del sur. Es decir, se llevaron millones, pero millones de plata, oro, zinc, ¿verdad? De todos estos minerales para Estados Unidos y apenas 20.000 pesos por 75 años de explotación. Es una barbaridad. O sea, imagínense ustedes qué empresario hondureño podría haber logrado un contrato así en Estados Unidos, que me dieran un pedacito de Estados Unidos para poder explotar el territorio y solo regalarle 20.000, lo equivalente a 20.000 pesos. Es una barbaridad de desgaste del territorio, ¿verdad? Por un aporte tan miserable en tan poco tiempo, demasiado tiempo. Otra concesión que se le dio, bueno, aquí está la fotografía también famosa de la San Juancito, ¿verdad? Que también aparece en el billete de 500 lempiras. Ese es el paisaje que aparece ahí. Y aquí están los obreros, ¿verdad? Gente campesina, muy humilde. La segunda concesión que se le va a dar a esta empresa será el poder importar todo tipo de maquinaria, ¿verdad? Aparatos, automóviles, ¿verdad? Minerales, metales para poder hacer los rieles del tren, para mejorar la parte de los rieles, para construir mejor los muelles, para montar clubes, para montar todo tipo ¿cómo se llama?, de recursos para la venta, para los espectáculos, para tener incluso hoteles, para tener todo, para que funcionara prácticamente la región de la minera y también de la bananera para que pudiera funcionar casi como que fuera un estado en sí mismo, ¿verdad? Y lo único que le queda a Honduras por toda esa importación que hicieron por tantos años es un pabellón de hospitalito, ¿verdad? Para antituberculosis, que sería para los mismos asalariados,
No sería para el pueblo hondureño, sería para los mismos asalariados, más el hecho de poder sostener también la guardia, ¿verdad? Que estaría obviamente cuidando también parte de la empresa San Juancito. La tercera concesión es permitirles que puedan hacer todo tipo de empresas hidroeléctricas, bueno, eléctricas, ¿verdad? La planta eléctrica que ellos traen para sostenerse y se les eximió de impuestos. Pudieron traer todo eso y a cambio de esa exención, ¿verdad? Solo le dejaron 7% de las ganancias a los hondureños. Solo 7% por toda la importación que hicieron. Básicamente en ese ambiente de concesiones mineras y bananeras, pues es que aparece también esta política, ¿verdad? De Tiburcio Zacarías Andino, que también va a ser uno de los principales protectores de estas bananeras. Y esa es quizás sea una de las razones por las cuales él permaneció demasiado tiempo en el poder. Vamos a hablar ahora de la siguiente etapa, de siempre de la época republicana, que sería el Cariato. Vamos a hablar de Tiburcio Carías Andino, ¿verdad? Como este personaje que mucha gente conoce, algunos quieren hacer alusión a que fue un gran gobierno del glorioso Partido Nacional. Sin embargo, vamos a ver qué tan glorioso es realmente el tipo de política que él intentó implementar. Siempre los presidentes tienen cosas buenas y cosas malas. No podemos decir que todo fue malo o que todo fue bueno. Hay cosas buenas y cosas malas. Pero hay cosas de las que hacen buenas que apenas son, como diríamos, para salir del paso, ¿verdad? Maquillaje, no llegan obviamente a colaborar con los problemas raíz de este país, ¿verdad? Y esa es una de las particularidades por las cuales económicamente este país ha mantenido siempre su desarrollo. Aquí podemos ver algunos copanecos que apoyaron a Tiburcio Carías Andino, entre ellos el general H. Barnica Milla, de aquí de Santa Rosa de Copán, licenciado Jesús María Rodríguez, coronel Alejandro Somoza, ¿verdad? Y son los que acuerpaban a Tiburcio Carías. Fíjense que él no quería participar políticamente, pero su hermano, Mario Carías, es quien le va a impulsar en la carrera política, ¿verdad? Y pues para bien o para mal, él decidió al final afrontar el reto de tomar obviamente una candidatura. Primero, recuerden que por un tiempo, durante el gobierno de Manuel Bonilla, prácticamente ellos habían formado parte del Partido Liberal. También Tiburcio Zacarías Andino había salido prácticamente de las filas del Partido Liberal. Pero luego, obviamente, al solidificarse el Partido Nacional, ¿verdad? Y él se pasa, obviamente, como candidato de ese partido, del Partido Nacional de Honduras. Hay que decir algo, durante el gobierno de Carías, pues varias gente no lo quería ver en el gobierno, porque ya tenía fama de tener un mal carácter. Y una persona con ese tipo de arranques, pues sería muy peligrosa al frente de la política. Así que, aunque él intenta competir, ¿verdad? En la contienda electoral, no le van a permitir ganar las elecciones por 2 veces consecutivas. Veamos cómo fue más o menos esta ascensión al poder de Tiburcio Carías Andino. Miembro del Partido Liberal junto a Policarpo Bonilla durante su juventud, Mario Carías le motivó a ser candidato. En la primera contienda electoral, 1923, le gana a Policarpo Bonilla y a Juan Arias, pero el presidente Rafael Rodríguez de aquel momento no reconoció a ninguno. Quizá por el temor, aunque él fuese nacionalista, Rafael Gutiérrez, quizá por el temor de que si ascendía Carías, pues evidentemente iba a ser un problema. Y si dejaba que los liberales también tomaran el poder, sería un problema. Así que ante estar ante la espada y la pared, decidió quedarse él un poco más de tiempo. Eso conllevó a que la gente se alzara en una revolución reivindicadora prácticamente, para lograr ver si Carías lograba llegar al poder. Así que Carías se queda sin su primer gane, ¿verdad? Por esta intención de Rafael Gutiérrez de quedarse en el poder. Pero va a haber una revolución reivindicadora que se van a levantar, obviamente, jóvenes nacionalistas, ¿verdad? Y quizá más de alguno también que quiso, obviamente, derrocar del poder a este presunto dictador. En el año 1924 salen a la defensa de la democracia para poder, obviamente, quitar el poder al quien se quería quedar y perpetuarse en el poder. Al final logran tener la victoria las Fuerzas Revolucionarias Constitucionales Unidas, como se hicieron llamar, y logran quitar del cargo a este presidente. Además, Estados Unidos también interviene. Claramente, no, a Estados Unidos le conviene colocar a alguien tan adepto que le siga beneficiando económicamente, sobre todo por el tema de las concesiones que deben seguir teniendo las bananeras y las mineras. Así que al final el presidente Rafael renuncia al cargo, se ordena su exilio, ¿verdad? Y al final falleció durante la guerra, al final la Primera Guerra Mundial. Después de eso, se va a plantear una nueva constitución, quizás para fortalecer un poquito la democracia y evitar que siga ocurriendo esto. Se van nuevamente a elecciones, ¿verdad? Y en 1924 se aprueba la constitución, se verifican las elecciones, el liberalismo no podía superar la división interna con la cual había quedado por la contienda anterior,
y ni siquiera presentó una buena fórmula, obviamente, electoral. Así que fue el turno de Carías para aprovechar la oportunidad. Se lanza, obviamente como electo, ¿verdad? Del Partido Nacional. Paz Barahona quedó como presidente al final, le quitan el poder por segunda ocasión a Carías, ¿verdad? Y él se va a quedar, el Miguel Paz Barahona, durante prácticamente 1925 a 1928. Así que por segunda ocasión Carías se quedan otra vez sin ganar en esa segunda contienda electoral, a pesar de que intentó volver a competir. Luego de ese momento, en la segunda contienda, Vicente Mejía Colindres va a suceder, ¿verdad? En el poder, al final, le roba el gane también, era del Partido Liberal. Al final le tocó un gobierno difícil porque en ese mismo momento ocurre la gran depresión económica de Estados Unidos, que también va a afectar obviamente a Honduras, ¿verdad? Hay una gran caída de la bolsa de valores en Estados Unidos y eso provoca la gran depresión que va a dañar prácticamente todas las empresas y todas sus relaciones en América Latina. Afectó las exportaciones mineras y bananeras, ¿verdad? Redujo los precios del mercado, llegó la plaga de los cultivos al banano, se desataron huelgas durante su gobierno en las zonas productivas del país y ahí empieza un descontrol con ese gobierno. Al final van a una tercera contienda electoral, el 30 de noviembre de 1932. Carías vuelve a ser candidato, por fin va a ser electo, ¿verdad? Y contra su contrincante del Partido Liberal, Ángel Zúñiga Huete. Pero don Ángel no va a querer quedarse con esa pérdida, así que hace un levantamiento contra el gane de Carías y se van a una guerra que va a ser una guerra bastante fuerte, bastante difícil, que dejaría bastante empobrecida a la sociedad, sobre todo en la zona de Tegucigalpa. El presidente Mejía Colindres aceptó el resultado al final, pero Huete no quiso aceptarlo, así que se fueron a una revuelta de las traiciones, ¿verdad? Y Honduras se queda en una guerra civil sangrienta, según lo que nos cuenta el historiador Amaya en la página 218. Al final, en esa contienda de batalla, quien va a ganar es Carías, ¿verdad? Gana Carías la contienda de esa lucha ciudadana y por fin se logra quedar ya en el poder. Así que aquí aparecen algunos de los personajes que giraban en torno a Carías, el general, bueno, el doctor Miguel Paz Barahona, que fue el anterior presidente, ¿verdad? El doctor Manuel Galvez, que será el siguiente presidente después de Carías. Básicamente, el que está a la mano derecha de Carías, el que está de camisa blanca, ¿verdad? Es el que será el presidente que aparecerá también en el billete de 50 lempiras y hará bastante cosas buenas. Ya vamos a enumerar algunas cosas buenas que hizo, pero claramente su política estuvo marcada por haber sido la mano derecha durante el gobierno dictatorial de Carías. Al final, pues se formaron las tropas azules, ¿verdad? Que son aliados de Tiburcio Carías, ¿verdad? Y se hicieron famosos por las famosas montoneras, que van a ser pequeñas batallas que van a realizar, pero también es una alusión indirecta a los montones de cadáveres que van a dejar en cada una de las batallas. Porque si algo es cierto es que Carías se logra consolidar como presidente en la tercera contienda, después de esa batalla de la Revolución de las Traiciones, a punta de armas y a punta de muerte. Así que con una política, ¿verdad? Diríamos un poco asesina, es que él se llega a quedar en el poder. Resultado, 260 muertos de parte de los liberales y 50 nacionalistas muertos. Incluso durante este momento se hizo famosa una señora nacionalista, la famosa coronela María Cárcamo, ¿verdad? Que dicen que estuvo por 11 horas, ¿verdad? Combatiendo, una mujer de carácter fuerte, combatiendo, ¿verdad? Con arma en mano, ¿no? Las mujeres ahí tenían participación muy directa, ¿verdad? En esas batallas y lanzando, dicen, vivas al Partido Nacional, ¿verdad? Así que desde aquí empezamos a ver una historia, diríamos, un poco oscura, ¿verdad? A mí, sinceramente, me llama mucho la atención cuando la gente lanza vivas diciendo o llamando al Partido Nacional el glorioso Partido Nacional. Yo no sé a qué le llamarán glorioso realmente, ¿verdad? Porque por lo que vamos a ver a continuación, en la siguiente candidatura, después de Carías, pues no va a ser nada glorioso. Van a haber cosas muy trágicas a partir de Carías en adelante, ¿verdad? Y lo van a lograr a punta del terror, a punta de la muerte, a punta de la violación a los derechos humanos, ¿verdad? Así que no hay nada de glorioso en eso, ¿verdad? Creo que es glorioso el gobierno quizá del siguiente presidente que vamos a mencionar, que ese sí fue un gobierno para la gente, ¿verdad? Fue un gobierno que, a pesar que endeuda al país grandemente, ¿verdad? Logró un nivel de desarrollo y un nivel de modernización tremendo. Y me refiero al gobierno de Ramón Villa Morales. Ya vamos a mencionar todos los logros de su gobierno también. Tiburcio Carías Andino entonces llega al poder y se va a quedar 16 años. Se quedó 16 años por las dos contiendas electorales que no le quisieron
dejar gobernar, más la que legalmente le tocaba en la tercera, y una cuarta que también intenta lograr. Eh, ya bien, obviamente fortalecido su gobierno, logra quedarse por 4 temporadas. Incluso quería subir la cantidad de años a 6, ¿verdad? Imagínense que se hubiera quedado 24 años prácticamente. Eh, pero al final, cuando quiso nuevamente a la quinta contienda electoral, porque volvió a intentar una quinta, ya prácticamente Estados Unidos le dijo hasta ahí nomás. Ya no le permitieron prácticamente seguirle apoyando y tuvieron que irse a elecciones y va a ganar Juan Manuel Gálvez, quien va a ser su pupilo, ¿verdad? Él va a fortalecer el Partido Nacional de Honduras, por eso erróneamente alguna gente cree que él es el fundador del partido, pero no fue él, ¿verdad? Él simplemente consolida realmente lo que ya había establecido Manuel Bonilla. Fortaleció las Fuerzas Armadas, fundó la Escuela Militar de Aviación, fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes, es algo positivo, hay que mencionar que eso es algo positivo. Mantuvo el apoyo de las empresas bananeras y gobiernos extranjeros, sobre todo Estados Unidos específicamente. Mantuvo muy buenas relaciones incluso hasta con Alemania durante la Guerra Mundial, específicamente en la tercera contienda electoral, cuando él logra ganar, manda una carta de invitación a Hitler. Ya les voy a leer cuál es la respuesta que Hitler le manda, ¿verdad? En ese momento. Algunos hechos de su gobierno: construyó el puente Mayol que comunica con Mayagüela, con el lado de la isla, construyó el Estadio Nacional Tiburcio Carías, modificó la Constitución de la República para poder reelegirse, como haría cualquiera, ¿verdad? Quizá por eso Juan Orlando Hernández también se atrevió a hacer lo mismo, porque hay una historia muy cercana. Es decir, no podemos entender la manera como Juan Orlando Hernández llegó a hacer su política sin también comprenderlo como la hizo Carías. Hay una cierta, hay un enlace familiar entre la familia de Juan Orlando con Carías. Ya vamos a mencionar específicamente con quién. Declaró ilegal al Partido Comunista, que eso no lo veo negativo. Tal vez por el tema democrático, pues sí, es un atentado a la democracia, pero es que el comunismo es el comunismo. Y yo ya, después de analizar muy bien el sistema, de ver lo que ha pasado en otros países, de la cantidad de hambrunas, guerras, masacres que hubo en Camboya, que hubo en Ucrania, que hubo en Alemania, que hubo en Rusia, ¿verdad? Más todo lo que latinoamericanamente han producido los partidos comunistas socialistas o socialistas, pues claramente no es un sistema tan bueno, ¿verdad? Así que él intenta declararlo ilegal. Claramente el comunismo es otro sistema de gobierno, un sistema muy diferente al que la constitución nos permite tener. Así que cualquiera que impulse el comunismo en Honduras, de alguna manera está violando la constitución. Entonces, en ese sentido, sí, mi apoyo para Don Carías, ¿verdad? En esta decisión. Eliminar la prohibición de la reelección inmediata del presidente y del vicepresidente para poder hacerse reelegir. Extender el periodo presidencial de 4 a 6 años, ¿verdad? Lo intenta implementar, no sé si al final, creo que al final no lo logró, en la quinta contienda lo iba a lograr seguramente. La restauración de la pena de muerte, ¿verdad? La reducción del poder legislativo, que fue lo mismo que también de alguna manera fue preparando Juan Orlando Hernández cuando estuvo de presidente del Congreso. Cuando Juan Orlando estuvo de presidente del Congreso, empezó a delegar ciertas autoridades a Pepe Lobo, ¿verdad? Cuando él era presidente, ciertas oportunidades legales, diríamos. Empieza a darle más poder al Ejecutivo de lo que tendría, ¿verdad? Aunque Pepe Lobo nunca utilizó ese tipo de poder, Juan Orlando sí lo va a poder utilizar, como por ejemplo el poder crear una policía militar sin contar con el Congreso. Eso es algo que él lo dejó preparado para cuando él llegara al poder. Prácticamente su guardia personal. Negar el derecho de votar a las mujeres, Carías no les va a permitir hacer esto hasta más adelante, ¿verdad? Va a llegar esa posibilidad. Limitar la libertad de prensa, que está algo parecido a lo que hacen todos los dictadores. Acallar toda la oposición porque son los únicos que claramente mantienen despierto al pueblo, ¿verdad? Así que cualquier medio de comunicación, periódico, prácticamente hay que acallarlo. Eso es algo típico de cualquier déspota y dictador. Este es el puente mayor que mandó a construir. Para aquel momento es una obra arquitectónica pues bastante grande, ¿verdad? Bastante importante. No teníamos la maquinaria que hoy tenemos para construir, así que fue paso a paso, lentamente, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo poder parar el cauce de ese río también mientras hacían los trabajos de construcción. Tremenda labor de aquel momento. Miren la cantidad de gente contratada para hacer ese puente. También la construcción del estadio que hoy lleva su nombre, ¿verdad? Tiburcio Carías, que está cerca de la San Martín. Ahí se mira el estadio ahí al fondo. Era chiquitita la pared, no estaba levantado como lo vemos hoy en día alto.
¿verdad? Y ahí al fondo el Cerro Juana Laínez. Este del estadio, del día de la inauguración fue 15 de marzo de 1948. Dicen que cuando Mer Zelaya se eligió presidente, la primera contienda obviamente, cuando se fue presidente, mandó a pintar las graderías de color rojo y blanco, ¿verdad? Como una forma de darle un pequeño baño de agua fría, ¿verdad? A Carías, ¿verdad? Un poco de maquillaje del estadio Cachureco, porque prácticamente la gente siempre ha considerado que ese estadio básicamente es del Partido Nacional, ¿verdad? Bien, hablemos de lo que pasó con el Tiburcio Carías durante la Guerra Mundial. Recuerden lo que pasó en la Guerra Mundial. Estados Unidos no había entrado de manera directa a la guerra, sino a partir del año 41, después de que las fuerzas japonesas invaden Pearl Harbor en Honolulu, perdón, en Oahu, en Oahu, logra invadir el fuerte con todos los portaaviones el día domingo. Según la política de aquel momento, el día domingo era día prácticamente de tregua. Aún así, les valió a los japoneses, invadieron, ¿verdad? Y lo agarraron infragantis a las fuerzas de Estados Unidos. Ahí es donde deciden ellos entonces participar por ese acto de agresión. Y eso implicaba que cualquier país que fuese amigo de Estados Unidos tenía que tomar una determinación, si mantenerse como país aliado de Estados Unidos o como país neutral, ¿verdad? O como país de apoyo a los países del eje, es decir, a Alemania. Para aquel momento, la decisión del presidente Carías fue de presentarse como aliado de Estados Unidos. Quizás para fortalecer un poquito la idea que había, por lo que les digo, es que él había mandado una cartita, ¿verdad? De invitación a Hitler para que viniera a su tercera elección presidencial. eh, por esa razón, seguramente Estados Unidos tenía información al respecto, consideraban un poco de duda el tema de Carías, de si él se podía llegar a convertir en una especie, sobre todo por los escándalos de las masacres en Honduras que se llegaron a dar, llegar a creer que realmente fuera un Hitler en Centroamérica. Entonces, por esa razón, tienen que ponerse del lado de Estados Unidos, así que hace una declaratoria de guerra directamente a Japón, ¿verdad? Al emperador Hirohito, y pues manda telegramas, ¿verdad? Prácticamente firmado por él para declararle la guerra. El día, aquí aparece el año 1941, 8 de diciembre, le declara la guerra vía telegrama. Y aquí pues, aparece en la fotografía del periódico la declaratoria de guerra de Honduras, ¿verdad? Ahí aparece Tiburcio Carías Andino con el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente del Congreso Nacional. Así que Honduras le declara la guerra a Alemania. ¿Se imaginan que Alemania hubiera tomado represalia contra Honduras? Así como hizo con Inglaterra, ¿verdad? Habría sido tremendo, interesante ver una guerra entre Honduras y Alemania. Esta es una copia parecida a las cartas que enviaba Hitler, ¿verdad? Este del año 1810. Perdón, no, es una carta de la época, es la carta de la época. 1939 aparece ahí. 36, perdón, 1936. Aparece la carta de Hitler. Miren lo que Hitler le dice a Tiburcio Carías Antino después de que le invita a venir a Honduras. Le dice básicamente, Su Excelencia, por comunicación del 20 de abril del corriente año, me ha participado que sus altas funciones como presidente de la República de Honduras, conforme a la nueva constitución, serán prolongadas hasta el 1 de enero de 1943. Expreso a su excelencia mis sinceras felicitaciones y le suplico estar seguro de que tanto de mi parte como de la República Alemana habrá decidida cooperación para lograr afianzar y estrechar cada vez más las sólidas relaciones de amistad que felizmente existen entre nuestros dos países. Me es grato aprovechar en esta ocasión para presentar a usted, señor presidente, mis mejores deseos por la prosperidad de la República de Honduras y por su ventura personal, y para presentarle las expresiones de mi alta estima y sincera amistad. Berlín, 2 de julio de 1936, Adolfo Hitler, el Führer, ¿verdad? Del Tercer Reich. Ese es Hitler prácticamente felicitando a Carías. Entonces, me imagino que Estados Unidos de alguna manera se enteraba de esto. ¿Verdad? Se hacía público todo esto y se enteraba y había cierta incertidumbre. Aquí están los personajes prácticamente, si hubiese estado Honduras más participativo, de los personajes que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento estaba el presidente de Alemania, Hitler, Adolf Hitler, el emperador Hirohito de Japón y del presidente Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. Para aquel momento, León XIII, ¿verdad? Comenzaba prácticamente, apenas llega Carías, él estaba como el papa del momento. Pero el papa que realmente va a empezar a hacer una, ¿cómo se puede decir? Crítica a través de los radiomensajes en contra del absolutismo de los gobiernos, en contra del autoritarismo de los gobiernos, sería el Papa Pío XII, ¿verdad? Que va a lanzar el radiomensaje de Navidad
de 1942. Entonces, vale la pena leerse un poquito cuando vean en Doctrina Social de la Iglesia ese radiomensaje del Papa Pío XII para que vean cuál fue la actitud también de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos una foto de la familia de Carías, ¿verdad? A la par de él está su esposa, doña Elena Castillo de Carías. No sé si tratan ustedes el parecido a alguien que sea popular en Honduras, a alguien famoso. No sé si le encuentran parecido a alguien, esa cara. Ya yo al ver la cara de esa señora, es que solo me imaginé cómo se llegaría a ver más adelante la esposa de Juan Orlando Hernández. Quiero contarles un poquito. Siempre al lado de Carías estuvo, ¿verdad? Estuvieron sus parientes, sobre todo Mario Carías, y también el nuevo presidente, el que será siguiente presidente, que es Juan Manuel Gálvez. Ese que aparece de pie a la par del lado izquierdo de Carías y siempre al lado izquierdo a la par de su esposa. Este es el automóvil de Carías, ¿verdad? Que se lo regaló Franklin Delano Roosevelt. Es un carro blindado. Se supone que es un carro de Packard, le llaman, la limusina Packard. Es exactamente el mismo modelo que tenía aquel famoso gángster de Estados Unidos, Al Capone, ¿verdad? Que también con los cuales hacían sus enfrentamientos armados en carretera. Por eso es que en la parte del vidrio tiene un agujero así para poder sacar la metralleta por ahí. Se lo regala Carías es un automóvil de gran protección presidencial. Después estuvo en el Museo de Villarroy, en Tegucigalpa, y luego lo pasaron a exhibir al Hotel Clarion. No sé si todavía estará en el Hotel Clarion o lo habrán movido. No sé dónde estará ahorita el automóvil de Carías. Se lo dio por la ayuda que prestó, porque claramente soldados hondureños colaboraron en la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí quiero mostrarles un poquito el parentesco de Carías con Mario Carías Andino. De don Mario Carías desciende un abolengo que llega a tocar incluso la familia de Juan Orlando, ¿verdad? Su esposa. Me refiero a Marco Carías Reyes, que es su hijo, su bisnieta de Marco Carías, será doña Carlota Eugenia Carías Pisati, quien durante el gobierno de Juan Orlando estuvo a cargo del trabajo del asunto de la mujer y del adulto mayor. La pusieron de ministra asesora presidencial en asuntos de la mujer y del adulto mayor. ¿Verdad? Como siempre, el nepotismo en la familia de Juan Orlando, así como en el gobierno contemporáneo de don Mel Zelaya. ¿Verdad? En vez de buscar a alguien, no digo que ella no haya hecho algo, simplemente yo digo que para los cargos públicos, antes de poner a mi familia, tengo que poner las plazas del gobierno a competir, para que la gente más capaz y más idónea pueda llegar a los puestos de gobierno y legislar y gobernar y acompañar al gobierno en sus ministerios y asesoramientos. Pero eso que de pronto, ¿verdad? En vez de poner a competir para que los profesionales de este país tengan trabajo, ¿verdad? Ponen a cualquiera, ¿verdad? A colocar, obviamente, a colocarlos en cargos públicos, algo que es completamente ilegal, porque eso es nepotismo, ¿verdad? No se puede poner a familiares solo porque soy el presidente de la nación en un puesto de trabajo. Pero es lo que han hecho todos los gobiernos, ¿verdad? Por lo que hemos visto en los últimos 20 años, 30 o 40 años de democracia. Ahí vemos a la esposa de Juan Orlando, doña Anda Rosalinda Carías, ¿verdad? García Carías. Ella siente esa situación de recuerdo por el tema de que Carías Andino es su antepasado. De hecho, ella lo dice. Quiero mostrarles lo que llega a decir acerca de su tío bisabuelo, ¿verdad? En el periódico del Heraldo del año 2014, dice ella, mi familia ha sido nacionalista, le puedo decir que mi segundo nombre es Carías. Soy descendiente del general Tiburcio Carías, hermano del general Tiburcio Carías. Se refiere a Mario Carías. Ahí es un error del periódico. Era el papá de mi abuelo, o sea que es como mi tío abuelo. Y eso ha sido un orgullo, de hecho es su tío bisabuelo. Sé que él hizo muchas cosas por el país, sí, muchísimas cosas, pero no tan buenas, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Mucha gente ve hacia atrás el gobierno de Carías y recuerda cómo se vivía con mucha paz y tranquilidad. Sí, claro, ¿verdad? Movida por el terror, movida por el pánico, movida por el miedo a que si tú te oponías al gobierno, te tocaba cualquiera de las tres R's. Y ya les voy a mencionar a qué me refiero con las tres R's, que son ahora aspiraciones de nuestro pueblo, ¿verdad? Según ella, pues fue glorioso el gobierno de don Tiburcio Carías, pero no fue tan glorioso. Miremos por qué. En el 6 de julio de 1944 salieron a la calle de San Pedro Sula a un montón de personas del pueblo mismo, ¿verdad? A oponerse claramente como la constitución manda,
contra algún gobierno que se quiere perpetuar en el poder. Durante ese día dice que no pasó nada, ¿verdad? El 4 de julio no pasó nada, hubo marcha antidictador, solo hubo gas, no se reportaron muertos. 2 días después, el 6 de julio, sí hubo 70 ciudadanos asesinados por matones del dictador Tiburcio Carías Andino, entre hombres y mujeres en San Pedro Sula. 70 personas que al final, pues la gente ahí está, viendo un montón de gente muriendo y llevándolas en carretas, recogiendo los cuerpos en carretas, porque así tocaba en aquel momento cuando no había ni ambulancias para recoger a la gente. Este es parte del poder de Carías. Claramente él logra mantener la paz y la tranquilidad, pero para los suyos, para los que están en el gobierno. Por el pueblo estaba cansado de la dictadura, estaba harto de la dictadura, pero como siempre esta gente vive en una burbuja, ¿verdad? Y creen que como ellos están bien, todo el mundo también ha de estar bien, porque como ellos viven bien, los demás han de estar tranquilos, ¿verdad? No, no les ha de costar vivir a los demás. Es parte del adormecimiento que genera la política en este país. Se puede decir que logró la paz política, pero por medio de la fuerza de la violencia. Y es que él implementaba una política basada en las tres R's. Nos referimos a la política de si alguien se opone a mí, pues lo encierro. Si alguien se opone a mí, pues lo destierro. Y si se pone al brinco, pues lo entierro. Básicamente es la política que él generó. Una política basada en mandar a encerrar, desterrar y matar a quien fuera oposición. Así quien no se va a quedar en el poder, así como no van a lograr la paz, ¿verdad? Si van a mantener sometido en el miedo a la gente. Pero eso no es paz, es miedo, lo que realmente pasaba en ese momento. Y no solo encerró liberales, opositores, también nacionalistas, como Jorge Calleja, que quizá quería participar políticamente y no lo dejaban, ¿verdad? Se estuvo 3 meses, 3 periodos presidenciales y sus mismos compañeros de camino del Partido Nacional se están cansando un poquito de esa situación. O los opositores obreros como don Manuel Cálix Herrera, que también fue encarcelado por simplemente ser uno de los obreros que quería ya por fin destapar la dictadura y quitarse de encima esa dictadura. Ahí vemos a don Tiburcio Carías Andino alegre, ¿verdad? Con sus colegas, que hoy en día, pues por tanta corrupción para este momento, pues tendríamos que llamarles compinches más bien. Ahí está Juan Manuel Galvez, quien va a ser el siguiente presidente. Él va a querer volver a competir en una siguiente contienda electoral, pero por presión de Estados Unidos le dijeron, no, papito, ya estuvo 4 veces, ya con este derramamiento de sangre se derramó la gota de la paciencia nuestra, así que va para afuera, ¿verdad? Y al final terminó separándose prácticamente de la intención de reelegirse y va a quedar elegido don Juan Manuel Galvez como presidente también del Partido Nacional de Honduras, desde el año 1949 hasta el 54. Llevó a cabo una política modernizadora de apertura desarrollista, pues básicamente sí, tuvo cosas buenas también durante su gobierno. Vamos a señalar algunas de las cosas positivas que hizo don Juan Manuel Galvez, ¿verdad? No, no todo fue negativo. Al menos él fue un poco más sensato de lo que fue Carías, ¿verdad? Y tampoco tenía el carácter fuerte de un hombre como Carías también. Así que fue un gobierno un poquito más moderado. Hechos del gobierno de don Juan Manuel Galvez. Primero, fundó la Dirección de Trabajo y Previsión Social e Inspectorías de Trabajo. Se supone que era para solventar los problemas de los obreros. Cuando aparece esto, los obreros de las bananeras se ponen de sobrealerta. Ya hay un organismo que nos puede beneficiar. Así que empezaron a alzar, obviamente, su campaña de labor organizativa para poder oponerse a la opresión obrera de las bananeras y salen a las calles a hacer sentir pues su situación para ver si el gobierno hacía algo para solucionarle unas 6 solicitudes que ellos hacían durante esas marchas. Además funda el Banco Nacional de Fomento, después tomaría el nombre de Banadesa, Banco de Desarrollo Agrícola. Fundaría también, traería obviamente el impuesto sobre la renta, que este impuesto sobre la renta es para toda persona que supere, hoy en día por lo menos anda por 175.000 lempiras, creo que anda hoy en día, lo que hay que ganar en el año para empezar a pagarle 25% de las ganancias al gobierno. Es decir, si mis ganancias anuales, por lo menos en el año 2020, eran 165.000, si con mis operaciones de, no sé, de trabajo, de ventas, ¿verdad? De empresa, logro ganar más de 165.000 lempiras, todavía ahí estoy exento de impuestos. Si pasa a 252.000 lempiras de ingresos de mi empresa, ahí me empiezan a cobrar 15%. Si paso de 500.000, si paso, perdón, de 252.000, van a 20%. Si paso de 586.000, paso a 25%. Es decir, máximo
un 25% en adelante de impuestos sobre la venta, que básicamente tengo que pagarle perdón, impuestos sobre la renta, que tengo que pagarle al Estado. La renta, evidentemente, la ganancia que queda por las ventas, ¿verdad? Es el dinero que ingresa por mis ventas. Entonces, si tengo hoteles, si tengo casinos, si tengo comedores, tengo que empezar a pagar si tengo ese nivel de ingresos. Pues eso claramente no es un beneficio para el pueblo, ¿verdad? Al menos hay que considerar que hoy en día, para que alguien gane 16.500 lempiras, tendría que andar ganando cerca de un salario mínimo de 17.000 lempiras. Y poca gente en Honduras logra tener ese nivel de ingreso, ¿verdad? La mayoría de la gente anda incluso de 7.000 hasta 15.000 por mucho, ¿verdad? Los salarios que ahorita están pagando para gente de cargos no tan, ¿cómo se puede decir? Como dependiente prácticamente de empresas. Ya en trabajos un poquito más arduos, como el trabajo de las construcciones, se paga un poco más, ¿verdad? Así que buscaba de alguna manera subir un poco el nivel económico del país, que también se vio afectado por el tema de la economía de los años 20, ¿verdad? La guerra mundial también, que el gobierno tuvo que implementar dinero para eso. Eh, Quiso restaurar un poco la economía con este impuesto. Por otro lado, funda la Facultad de Economía en la Universidad Nacional de Honduras, la Universidad Central en aquel momento, eh, claramente para colaborar con este proceso económico de Honduras. Se puede decir que a don Juan Manuel Galvez le interesaba bastante el tema de levantar la parte de la economía, sobre todo porque también él va a fundar el Banco Central de Honduras también. Bien, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos el día de mañana. Vamos al aula virtual, jóvenes, para firmar la asistencia. Vamos a ver. No sé si tenían alguna pregunta antes de salir. La contraseña es la palabra mes. Si no, nos vemos el día de mañana. Por si tiene alguna pregunta, pues mañana la resolvemos. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, Lick. Gracias, igual.